Welcome to everyone. Bienvenidos a We todos. are so happy that you have chosen to join this online course. Bienvenidos y African estamos Realities felices que and Tools to habéis Change the World. escogido juntarse a Starting nosotros. August 11th, it will continue Comenzamos el until día 11 de October agosto 8th, y vamos a hasta el día 2023. 8 de octubre de 2023. There are a total of 28 90-minute classes, Hay 28 clases de 90 minutos esteemed lecturers. y 25. The classes are being recorded, O sea, todas las clases están siendo posted grabadas on YouTube. y siendo postadas en This YouTube. course has been organized by Este curso Amandla African está siendo Samaj organizado por and the el Pew Samás de África, Research Amandla, Institute. y por el You Instituto can de listen Investigación to de this Proud. class Puedes escuchar in esta clase English, the en inglés, speaker's language, la persona que está hablando, o en francés, portugués o español, dedicated interpreter volunteers. gracias a los voluntarios Clicking on the globe traductores. icon and choosing your language. Puedes escoger la lengua que quieres escuchar. So far, 142 people have registered Eh, from 12 countries se han- in Africa se han and esco- 21 other Hay personas aquí de countries. 12 países de África y de varios otros países. Today is class number 10, Hoy es la clase número 10, Dangerous Leaders, que se classes llama based on social psychology and the social Líderes cycle. peligrosos, y está basada en el ciclo Our social. speaker today Nuestro palestrante de hoy Rupananda. es Dada Jyotirupananda. Dada is a yogic monk, Dada es un monje yogi ancient yoga tradition de that la has been tradición revitalized milenaria de yoga que ha in sido modern revitalizada times para tiempos for modernos, the meditation society para called de una sociedad llamada Ananda Marga. Dada's primary work Dada is teaching trabaja meditation fundamentalmente enseñando and working meditación with various charities, y trabajando con varias entidades caritativas, yoga and y también escribe. teacher. Es un profesor de yoga y de Dada has meditación. lived and traveled Dada ha vivido in y ha nearly viajado 40 countries. en casi 40 países. His popular book Su libro is popular called se llama Meditation, Searching for the Real You, Meditación buscando published in en la búsqueda de tu verdadero yo. Old books, and I Se vio guarantee que it is fue just as relevant today as y, it was y él then. publicó en 1190 y os aseguro que es Dada tan is relevante based hoy in como cuando fue London, publicada. United Dada ahora Kingdom. trabaja en Londres, en el Reino Unido. Rupananda, Dada Jyotirupananda, Namaskar. bienvenido. Please begin. Namaskar, por favor, Namaskar. puedes comenzar. Thank you, Dada, for Namaskar, dice Dada, gracias por la introducción. I will start with a general introduction. Va a comenzar por una introducción general sobre el tema y después irá según el título. Y después sobre el camino, si surgen cuestiones, podemos tener alguna discusión, aunque luego al final nos dividimos en grupos pequeños y... Perdón. La teoría de Varna es una teoría de la historia de Baba, pero también Varna es una herramienta para predecir el futuro. Pero no solamente predecirlo, sino forzar. Por ejemplo, Ravi Batra, un margue antiguo, es un profesor de economía. Él predijo el surgimiento del Shah de Irán en Irán. Had seemed most unlikely in the news until shortly before the actual takeover. But Professor Batra could El profesor Batra podía predecir eso porque por su familiaridad con la teoría de Varnas y su familiaridad con el trabajo, el mundo moderno. Muchas personas quieren mudar el futuro, por supuesto. Y la cuestión es, ¿cómo?
quieren cambiar el futuro. Por ejemplo, en África ha habido, en Nigeria y en Gabón, 2 golpes de Estado. Parece que quieren mudar el futuro, pero ¿tienen en mente el beneficio de su pueblo? Yes. Will you please slow down? And also, Okay, thank you. it seems that you have another mic which is open because I'm seeing Oh two that. gosh. Yes, can you please mute the other one? If not, there is some echo coming. I don't hear the echo. Okay. Dada, can you? No, now we don't hear you, Dada. Okay, Gurvati, I just have one. Yeah, microphone microphone here. open. Yep. Yeah. Dada, My you're sounding fine, Okay. Just but slow down. Okay, slow down. Yeah. The question of who is in power. La cuestión de quién está en el poder se aplica en todo el mundo. No, Dada, I know what the problem is. Sorry. Yeah? Okay. You have the other device, you have to make it silent. Because that other device is making the sound come out. Okay. Hold on and let me see if I can do this. Yeah. Okay. Now I think it's silent. Great. Okay. Okay. Now Thank you both. we can see you again and hear you, and go ahead. Sorry. Okay. Go ahead slowly. Yeah. Does Prout offer a plan for a brighter future? ¿Prout ofrece un plan para un futuro brillante o otro futuro diferente? Yo creo que ofrece un futuro brillante para todo el mundo, pero vamos a explorar esto. Yo recuerdo el dicho: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Esto está de acuerdo con las ideas de Baba sobre el ciclo social. Esto es una visión del mundo donde algunos patrones se repiten. Sin embargo, esos ciclos o patrones pueden o no ser progresivos. Si aprendemos de los errores pasados, los ciclos pueden ser progresivos. Si no aprendemos del pasado y no aprendemos a aplicar Prout, esos ciclos pueden que no muestren mucho progreso. El progreso es un término que Ananda Murti usa de una manera diferente que la mayoría de las personas. Comúnmente, progreso se refiere a más conveniencia, más avance en el mundo material. Eso no está mal. Internet nos da una manera de comunicarnos más rápido con los demás y podemos aprender nuevas ideas. Entonces tiene alguna ventaja, tiene muchas ventajas. Pero es progresivo completamente. Si usamos Internet para divulgar noticias falsas o simplemente ideas totalmente materialistas, entonces no es progresivo. Si lo usamos para divulgar hechos reales, ideas espirituales, entonces es progresivo. El progreso en la teoría de Prout es aquello que causa avance hacia nuestra meta última. La meditación es progresiva. Las cosas materiales pueden o no ser progresivas. Por ejemplo, Baba usa la idea del automóvil, el ejemplo del automóvil. Si tú usas un automóvil para ir más rápido a tu destino y usas ese tiempo que salvas para prácticas sexuales o prácticas educativas o culturales,
for the collective welfare, y por el bienestar then it is colectivo, progressive. entonces es progresivo. But if you use the time that you save Pero si purely usas for el material tiempo que enjoyment, salva simplemente para, I think it is para not un progressive. disfrute material, entonces yo creo que no es We must progresivo. demand benevolent intentions from our Entonces leaders. debemos exigir una And intención benevolente we de should nuestros líderes. learn how to be good leaders ourselves. Y también tenemos que aprender a ser líderes nosotros Then mismos. I feel that we Entonces can yo make siento que real podemos progress. hacer verdadero progreso. This series concerns Africa, Estas series but it may be se helpful refieren a África, to pero briefly look at the whole world. puede ser útil mirar a todo el I mundo. have lived in Sudan and Egypt, Yo he vivido en Sudán y but I Egipto, do not have much more personal experience in Africa. pero no tengo mucha experiencia I personal see en that África. Africa is not just one social Yo or veo que cultural África entity. no es una entidad, solamente It una is entidad the cultural, second política. largest continent Es el continente, in el segundo size and continente más population. largo, más grande en, And as I see población y en tamaño. it has a rich history Y tiene una rica through historia culture, through a many través de la nations, cultura, de languages, muchas naciones, muchas and ideas lenguas, that have muchas come. ideas han venido. Though I want to generalize for a moment. Pero quiero I see generalizar that por un Africa, momento. Veo que just like África, most of the world, como la mayoría del is in a mundo, Vaishan era, está en la época where Baesha, money controls the world. donde el dinero controla el mundo. There are probably some areas of the world Hay which are probablemente still, algunas áreas en el shall I say, mundo which are dominated que están by Katrian dominadas or Vipran por, patterns. por patrones de But Vipra o Catria, mostly it is pero la Vaishya mayoría en that el mundo dominates. está dominado por Vaishyas. As this title says, Como el título social dice, classes las are clases based on sociales psychology son basadas en more than money. psicología, más que en dinero. But as the Vaishyan class is now Pero como dominant, la clase Vaishya es la que está those dominando with ahora, money aquellos con have the dinero most power. tienen ese mayor poder. Perhaps this has always been the case to Quizás some este degree, haya sido el but caso it is en more so hasta un now. grado, pero es sobre todo ahora. At earlier times, En una época más antigua, the real powers los, may have been determined los by poderes religion reales estaban determinados por la military religión o por or o por el political ejército factors. o por factores políticos. For example, Por when ejemplo, religion is dominant, cuando la religión es the dominante, religious elite la has more élite power to religiosa affect our lives, tiene más poder para afectar nuestras even if they vidas, are not the richest people. aunque no sean los más ricos. The same is true with the Lo military mismo con or el other ejército elite groups. o I otras envision élites. Yo that when ambiciono Prout que is cuando established, Proud se establezca, those in power aquellos en will el be poder those who can serve the world best, serán aquellos que pueden servir rather mejor al than those who mundo, dominate. más que aquellos que dominan. Class is a big factor in the human society. Las clases son un factor muy In India, they importante have en a la caste sociedad. system, En India hay which you el may be sistema de familiar with. castas, que habéis oído hablar de It él. relates somewhat to the Prout Varna system. Se refiere de alguna But there are manera, some tiene alguna clear conexión con el differences. sistema de Varna, de Proud, pero hay algunas diferencias. For example, Por ejemplo, a class or a caste una could clase be o clearly una defined, I casta think. pueden ser claramente You are definidos. this caste or that Tú eres class. definido, tú eres en esta You clase can o live here, eres de esta study there. casta, puedes vivir ahí, This is estudiar clear. allá. But Eso está claro. the Varna system, El I sistema de feel, Varnas, yo creo, is not always so clear cut. no está siempre tan delimitado. For example, Por we think ejemplo, of Vaishyans as being the richest nosotros people, pensamos que los Vaishyas son los más but ricos, la not gente más every rica, Vaishyan pero no, has a lot of money. no todos los Vaishyas tienen mucho And dinero. some people who are more Y Kshatriya algunas personas or more que tienen Vipra una mentalidad más or even Kshatriya Shudra, o más Vipra o incluso they may be Sudra wealthy. pueden ser ricos. Thus, though you are rich, Aunque your seas rico, mentality may not tu be Vaishya. mentalidad no puede no ser Vaishya. So, musicians or sports Los stars, for músicos example, los may have o a los lot of money, deportistas de élite but they tienen probably mucho dinero, pero don't probablemente know how to no use that saben wealth cómo usar ese to dinero control others para controlar a los in the demás, same way de la that a misma Vaishya manera can do it. que un Vaishya lo puede hacer.
La clase se refiere, por supuesto, a discriminación y privilegios. Eso es, por supuesto, como en raza, religión, y eso ha sido a lo largo de la historia humana. Yo siento que si los Sadvipras pudieran controlar los medios de comunicación y el sistema educativo, toda esta discriminación desaparecería en poco tiempo. Pero siempre es el Varna dominante el que controla los medios de comunicación y la educación. Yo he estudiado y he hablado sobre el liderazgo y he encontrado la mayoría de las personas no son conscientes de quiénes son los verdaderos líderes. En una clase a veces pregunto, ¿quién te crees que son los Sadvipras? ¿Qué doy más Sadvipras ahora o en el pasado? Algunos nombres, la gente menciona Nelson Mandela, por ejemplo. Yo encuentro la mayoría de los nombres son líderes políticos o gubernamentales. Pero son estos líderes políticos los verdaderos líderes. ¿O eran la cara pública de los verdaderos líderes? Tenemos que estudiar eso más profundidad, porque eso depende de la era en que vivamos. Por ejemplo, el golpe de Estado en Níger, un golpe de Estado del ejército sacó al presidente. El primer grupo internacional que se pronunció en contra de ese golpe fue ECOWAS. Y ese es un grupo económico de países africanos. Algunos países también se manifestaron en contra del golpe, pero recordemos que Níger, que ellos tienen acceso al petróleo de Irán. Ellos llaman por la democracia en Níger, pero piensan en las personas. O de las reservas de minerales. Mi punto más principal es que los líderes políticos y militares no son realmente los verdaderos líderes la mayoría de las veces. Baba deja claro que los Vaishyas utilizarán a los Vipras, a los Khatris y a los Sudras para hacer su trabajo. De hecho, gente muy rica normalmente no quieren ser líderes políticos. Si estás en el escondido por detrás y disfrutas, ¿para qué quieres de dolor de cabeza de ser el líder político? Y esas personas pueden ser hasta asesinadas, los líderes políticos. ¿Para qué correr ese riesgo? Entonces, aparte de esa introducción, vamos a discutir tema por tema. Primero, liderazgo ideal. En mi observación del mundo, yo veo que la cooperación siempre ha sido necesaria. Aunque algunas personas digan que el mundo está construido sobre la competitividad, en los tiempos más remotos, la cooperación ha hecho a las personas juntarse, protegerse mutuamente o encontrar suficiente comida. La cooperación no significa que no hay líderes, como algunas personas piensan. Incluso en un sistema cooperativo necesitamos personas que puedan mover un proyecto hacia adelante, que toman las decisiones y que implementan las decisiones. Aquí una frase de Baba.
de su libro Discursos de Tantra, del volumen 2. Here, Baba says, Baba dice, and I quote him, y lo cito, perhaps unknowingly, quizás inconscientemente los líderes más fuertes han sido siempre unos principios tántricos. perhaps unknowingly, Quizás inconscientemente los líderes, fuertes líderes, han seguido siempre principios tántricos. this quote Esta raised frase several questions for me. surge varias In the preguntas para context mí. of this talk, En el contexto de esta charla, aquí algunas de mis preguntas. what does Baba mean by a strong leader? ¿Qué es lo que Baba quiere decir sobre What are the líderes tantric fuertes? principles that Baba refers ¿Cuáles to? son los principios tántricos que se refiere How Baba? can the leaders ¿Y cómo pueden los unknowingly líderes follow these inconscientemente principles? seguir esos principios? I'll give some answers, of Voy my a dar own. algunas You may have respuestas, other answers. pero puedes tener otras respuestas. But I feel that this quote Yo important pienso que to esa understand. frase, esa cita es If we importante want para to entender identify que si and queremos create identificar y our crear ideal leaders líderes and ideales move toward y a mover Satvipra hacia society. una sociedad Satvipra. Of course, Baba has given other Por keys supuesto, as Baba to, nos ha dado otras ideal leadership llaves that sobre work. el liderazgo It's very important ideal, for me, pero esta frase para mí es and I muy think for importante anyone y yo creo que para todo el who wants mundo to understand que ideal quiera leadership. entender el liderazgo ideal. Ideal leadership is El not like liderazgo mathematics. ideal no es como matemáticas. Mathematic principles are always true, Los principios no matter matemáticos son where you siempre are, verdad, no importa dónde what estés, time period you live in. en qué periodo But vivas, leadership pero el liderazgo or the principles of leadership o los principios del may liderazgo change pueden from time to cambiar time. de una época a otra. Sometimes we need a strong, Alguna dominating vez leader, necesitamos líderes fuertes, to dominantes, hold us together para mantenernos in times of juntos chaos or en tiempos de uncertainty. caos o Other times incerteza. we may need a leader Algunas who veces is good podemos at necesitar bringing líderes different que sean viewpoints together. buenos para mantener a la gente junta. Sometimes we need a warrior leader to A perhaps gente protect necesitamos the un country líder from guerrero invaders. para proteger un país Other de times los a more spiritual invasores. leader is A veces needed, necesitamos or un one líder más good at espiritual o el que sea money bueno or en envisioning dinero the future o or in cooperating with visionando el others. futuro o cooperando con So otros. beyond any leader, Entonces, beyond más that, allá any leader also más needs allá de eso, cualquier management líder and communication necesita skills, un manejo or y he or she needs to find someone y- who has y- those y skills. necesita como I'll put a dirigir couple o of alguien que dirija. comments in the chat window now. This first one is, if I can copy it here. If it will copy, yeah. This is a question which actually I got from Dharma Shorananda, which we might want to discuss in the chat. And I'll also put the quote that I just read from Baba. He puesto aquí la cita de Baba. And I'm putting the source of the quote also in this chat. Una visión. So what I get from reading Ananda Marga books, Yo lo que saco de permanent leer qualities libros de Ananda of an Marga ideal leader es que hay las include cualidades morality, de un compassion, liderazgo and espiritual, love for all. moralidad, compasión. In Prout, we assume En that Proud if you have these asumimos qualities, que si tienes estas and if you are cualidades competent, y si eres you can be a leader, competente, puedes ser líder and you'll probably have the y trust probablemente tienes la of most of the confianza people. de la mayoría de las personas. As for the questions I just said above, Sobre esa cuestión, some of my brief answers, not complete, include first, who is a strong leader? One who is not afraid to make hard decisions. un líder fuerte es And aquel he or que she puede tomar thinks of decisiones the benefit of everyone.
importantes, aunque no sean para beneficio para todos. ¿Cuáles son los principios tántricos que Baba habla? Yo creo que se refiere a Yama y Niyama, pero principios también como coraje, vigor, etc., compasión. ¿Cómo una persona puede seguir esto inconscientemente? Esto siempre ha sido una pregunta que yo algo que me pregunto. Pero yo creo que hay algunas personas que tienen un sentido natural de lo que es Yama y Niyama. Y tienes un sentido natural de compasión, espontáneo y justicia. Entonces, esos son el tipo de personas que nos gustan, que queremos como líderes. Otra cuestión que surge aquí. Dada, you need to answer the question that you put in there. You're one at a time, not all of them at the same time, please. Okay, I guess I didn't understand the purpose of it because I've been in other. Try to answer the question. Okay, great. In the chat. Okay. And Guruvati, can you please translate from the French to the English in the chat? Or anyone. Maybe Vikashini, you can translate the question, or Dada? I'm sorry, Swaroop. Put in your questions. It's French. Okay. Yeah, it's in French. Yeah. Okay, we can wait a little bit, I guess, for people to respond. Okay. What is the utility of Shudras? Aquí alguien pregunta, ¿cuál es la utilidad de los Shudras en el ciclo social o en la sociedad? Y otra pregunta, ¿podemos considerar la Comunidad Europea o BRICS como pases transicionales hacia el establecimiento de un gobierno mundial? I can give some answer, and Dada, you might have some quite good answer also. Shudra is not created by the human society. It is part of human nature. El Shudra no es algo que se crea por la sociedad, es algo parte de la naturaleza humana. Pensamos que los Shudras son la gente que trabaja duro, por supuesto eso es necesario. As far as the EU, BRICS, etc., ECOWAS, etc. Con respecto a los BRICS, la Comunidad Europea, la Unión Africana, no creo que esos sean pasos en una transición hacia un gobierno mundial. They are here to help to keep control of various economies. Se forman para controlar algunas economías. That's the simple answer. I don't know if anyone else has a different answer. They can say something. Hi, hello. Namaskar. Namaskar. I want to add to what Dada just said. Institutions like regional institutions like the ECOWAS and the African Union were initially established towards this end for the well-being of all. The global objective was to have a unified African society for the good of all. But they also thought that it would be difficult to just start establishing a holistic African union. So they have to start by regional unification. And this is the reason why they started this ECOWAS and
those regional institutions. We started with economic development. Okay, so it was later that when foreign powers, entered these institutions, they changed the objective. They piloted the objective towards their own goals. Está comentando aquí un hermano africano que las instituciones como ECOWAS, la Unión Africana, fueron creados originalmente para beneficio de todos los países africanos, pero luego cuando los países de fuera de África entraron y empezaron a influenciar, guide progress towards the interest of external interests. Entonces ya parece que defienden más intereses externos. I think that's very correct. That they've become very economic for the capitalists. Excuse me, Dada. No, please, I'm happy to hear your opinions or other people. Are there any other responses to the comment that was just made? Okay, I'll briefly talk now about the second part of the title. Entonces ahora voy a hablar de la segunda parte del título, que es la realidad social. La realidad social cambia de tiempo en tiempo. Un verdadero líder debe ser consciente de lo que es necesario para su país. Y tienen que entender lo que es real. Por ejemplo, Finlandia ha sido seleccionado como el país más feliz del mundo. Eso no es necesariamente real. Un líder en Finlandia puede decir, gracias por darnos ese honor. Pero también debe recordar que Finlandia tiene unos índices muy altos de alcoholismo y de suicidio. Entonces, esa realidad de que Finlandia sea el país más feliz no es necesariamente real. La realidad social, por un lado, cambia a menudo. Por eso quiero decir que los problemas cambian frecuentemente de una época a otra. Con la comunicación más rápida que tenemos ahora, pueden solucionar los problemas o pueden causar más problemas. En un país puede haber un problema de inflación, en otro opresión política, o en otro puede ser desastres naturales, o personas sufriendo por dogmas religiosos, por discriminación sociales. En ese sentido, la realidad social cambia bastante de un lugar a otro. Si vemos al ciclo social de Prout, podemos ver que la realidad social no cambia tanto. Podemos identificar en qué parte del ciclo social nos encontramos ahora. Por ejemplo, hasta ahora hemos tenido muy pocos Sapipras en el mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo grandes líderes o Sapipras en el pasado han solucionado los problemas en sus países o en sus épocas?
Esto puede ser un punto de estudio. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué tipo de persona es Sadvipra, para entender quizás cómo los Sadvipras o grandes líderes pueden hacer una diferencia en el mundo. ¿Por qué los gobiernos, uno tras otro del mundo, toleran la indiscriminación de un grupo social a otro? Probablemente habéis oído la frase divide y vencerás. La mayoría de nuestros líderes no están iluminados, ni intelectualmente ni espiritualmente, y pueden tener miedo de perder el poder. Entonces, si apoyan a un grupo o si pueden dividir los grupos que estén uno en contra de otro, puede ser más fácil para ellos mantener el poder. Esto no es un secreto, esto siempre ha pasado a lo largo de la historia humana. Pero ¿cuáles son los verdaderos problemas del mundo de hoy? De una manera, ya que estamos en una era Vaishya, podemos decir que el problema es una desigualdad, una distribución desigualdad de los recursos y de la riqueza. Relacionado con esto, yo creo que cuando hay grandes problemas que leemos en los periódicos, no son los verdaderos problemas, son distracciones para que no miramos a los problemas más profundos. En otro nivel de realidad social, hay cambios muy rápidos en el mundo. Esto nos puede desorientar o nos puede confundir de nuestros valores más profundos o de nuestras tradiciones espirituales. Esto no es siempre malo, ya que algunas tradiciones no son humanistas del todo, pero puedes sentirte cortado de tu identidad, como intentamos navegar a través de estos cambios tan rápidos. Con todo el conocimiento que tenemos que equilibrar eso con nuestros valores más profundos. Y necesitamos entender dónde está nuestra sociedad, en qué varna. Y esto nos lleva a la siguiente parte. Líderes peligrosos. ¿Cómo definimos un líder peligroso? Yo me acuerdo un dicho, en la comida de un hombre puede ser veneno para otro. Esto puede ser también con el liderazgo. Si un amigo tuyo es matado por el gobierno porque es un traidor, tú vas a estar furioso y puedes creer que estaba defendiendo una causa justa. Otro puede decir, no, él estaba desestabilizando el gobierno. Entonces tiene que ser quitado del medio. La persona que teóricamente mató a tu amigo, ¿es un líder peligroso? Es difícil decirlo. En los medios populares, los líderes peligrosos son aquellos que asesinan o invaden o dictadores. Quizás desafortunadamente quieren eliminar un grupo étnico o religioso. De nuevo, para algunas personas, esa persona es un líder peligroso. Para otros, él o ella es el que salva al país. Sin embargo, tenemos que mirar detrás de la escena para ver
quiénes son los verdaderos líderes peligrosos. Los líderes comerciales, los grandes líderes, grandes negocios, cuando explotan, son peligrosos cuando explotan el medio ambiente o cuando los trabajadores están mal pagados o trabajan en unas condiciones peligrosas. Entonces los líderes que hacen esto son líderes peligrosos, pero para otros dirán, están dando más beneficio a mi país, no está poniendo en un estadio mundial. Entonces es difícil ponernos de acuerdo en cuáles son los líderes peligrosos. No son siempre, como decía, los líderes políticos. Pero vamos a expandir la definición de líder. En Proud, creemos que un líder puede ocurrir en unas partes de la sociedad, no solamente en política, en el gobierno, sino también de cara al público, en negocios, en la religión, en los medios de comunicación o líderes académicos, étnicos, líderes. Son muy importantes, aunque no estén en el punto de mira. Pero vamos a ver algunas ideas de qué son los líderes peligrosos. Como decía, ellos limitan la libertad de las personas, las ideas que tienen las personas, lo que piensan, limitan su movilidad, limitan la creencia religiosa, limitan la educación. O causan que otros que tienen un punto de vista diferente sean asesinados, o pueden destruir la economía de un área para que unas pocas personas se beneficien. Y importante, y aunque no hagan esto activamente, si no toman una acción contra los que lo hacen, también son líderes peligrosos. Después podemos hablar más de esto en los grupos pequeños, cuando nos dividamos. Ahora vamos a ver Las clases están basadas en psicología. Esto es un concepto nuevo, o por lo menos un concepto nuevamente revisado. El sistema de castas es muy antiguo y divide a las personas muy estrictamente entre una casta y otra. Y hasta recientemente era muy difícil moverse de una casta a otra si uno nacía en un lugar particular. El sistema de Varna tiene 4 tipos psicológicos. Creo que todos estáis ya. Son la clase trabajadora, los guerrera, intelectual y los emprendedores, negociantes o comerciantes. Esta breve descripción se refiere a la ocupación de las personas. Ese es el aspecto social del Varna. Pero las ocupaciones no siempre se ajustan perfectamente en el aspecto psicológico de la definición. En este momento de la historia, esos 4 tipos psicológicos, aquellos que saben manejar el dinero y los recursos, son los que están más en el poder. Pero en tiempos más antiguos, depende de dónde vivas, podían ser líderes políticos, líderes militares o religiosos. Quizás los líderes intelectuales o escolares tenían el verdadero poder. Con respecto a los líderes peligrosos, quizás entendieron el Dharma dominante mejor que el resto de las personas. Y así pueden jugar con eso para mantenerse en el poder.
Entendiendo quién son los verdaderos líderes, podemos identificar quién es realmente impacta a la sociedad más que el que lo lee, el que lo pone en el periódico. I think so. But as Prout and neo-humanistic ideas become popular and Como respected, cuando las ideas de Prout y el humanismo sean más populares, exploitation of one class by the habrá other. menos explotación de una clase sobre las In demás. human history so far, En la historia humana hasta ahora no matter how no good one importa class is, lo bueno que haya sido we una always see clase that cuando ha they estado en el actually poder, become, vemos que greedy, eventualmente se hace possessive, avariciosa and disregarding the y, welfare of others. y deja de preocuparse por el bienestar de todos. As we know from what Baba says, Como and from sabemos, observation in the por world, citar a Baba y observando el mundo, although the people with a lot of wealth aunque las personas con mucho dinero estén tengan en control, slave in any obvious way, no es que todo el mundo sean sus esclavos, pero controlan. Controlan a la ciencia, la academia y el ejército. because they know how to use money and resources. Porque ellos saben cómo usar el dinero y los recursos So para there'll always be obtener lo que classes, quieren. but Pero I siempre do habrá feel clases. that, in the Pero future, yo creo que en el futuro they won't be repressive as they always have been. no serán represivas como son As ahora. to what Varna will be in power next, Entonces, and as to con respecto a cuál Varna estará en el poder después, how this will happen, we again need to study Prout so we can understand necesitamos estudiar Prout para entender dónde estamos localmente en el mundo, one or another country, one or another continent, en un país o en otro, en un continente en otro, y quién realmente está realmente en el control. History and the social cycle is the next part. Entonces, la siguiente parte está la historia y el ciclo social. Aquello de nuevo, aquellos que olviden el pasado están condenados a repetirlo. ¿Qué hemos aprendido del pasado y cómo hemos aprendido del pasado? En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países fueron castigadas. Los ganadores, los llamados ganadores, se mantuvieron en control. Y ellos crearon un espacio. Los ganadores no aprendieron de los errores de la Primera Guerra Mundial. Entonces trataron mejor a Alemania y así no ha habido una Tercera Guerra Mundial. The Republic of South Africa is similar. When the ANC took over with Nelson Mandela as president, he cuando not Nelson Mandela tomó el poder, él escogió no buscar venganza. Y por eso el país, Sudáfrica, sobrevivió mucho mejor. Entonces podemos lo que los pensadores modernos no entienden muy bien es el valor del ciclo social en nuestra vida presente. Obviamente la clase Vaishya está dominante ahora. Si quieres entender los verdaderos problemas, no mires a lo que digan los políticos, sino mira realmente más allá de las titulares. La guerra, por ejemplo, está librada por los soldados, pero ¿quiénes son los que se benefician? Los soldados pueden ganar algo de una guerra, pero son los banqueros, los comerciantes, los que se ganan. Como Proutista y como Margui, yo, por supuesto, me preocupa el futuro. Yo espero que todos estemos preocupados. Según donde vivamos y lo que hagamos,
Debemos preocuparnos de tener una economía saludable, derechos humanos, o menos daño al medio ambiente, o más libertad de expresión. Yo creo te veo dos respuestas a los grandes problemas que tenemos que resolver. Which should not be just reading and writing, but also understanding values and morality and history. Hay que entender los valores y la historia. Answer is a better distribution of wealth. Otra respuesta es una mejor distribución de la riqueza. Answers to some of these things. Baba ha echado varias respuestas a esta pregunta. Baba said is that manufactured goods should be taxed at the point of production. Por ejemplo, Baba dice que los productos que se fabrican deben ser taxados después en el punto de que se producen. Si una multinacional explota oro en tu país, debería pagar ahí en tu país. Y eso ayudaría a países pobres a que tuvieran mejores ingresos. This will be difficult to implement. In fact, all of Baba's answers will be difficult to implement unless we are educated to understand what we are up against. Otra propuesta de Baba es que no hubiera impuesto de renta, pero claro, esto es difícil de imponer, a no ser que las personas sean muy bien educadas. Otra solución sería que Proud esté muy presente en los medios de comunicación para educar a las personas. A broad question over what I've covered so far, and I'll ask this to be a breakout question, a breakout room question. I'll write it down in the chat window. How do we develop strong leaders who are moral? O desarrollar líderes fuertes que sean morales. Eso luego lo vamos a discutir en los grupos. Shudra revolution and a new cycle begins. Shudras are not necessarily those with working class jobs. Shudras no son realmente aquellos que tienen un trabajo manual. Si los Shudras controlan un país o una zona, no sería por mucho tiempo porque no tienen realmente capacidad de liderar. Tu trabajo no siempre define tu varna. En los años 80 tenía un amigo que era una fotógrafa. Yo tenía una amiga que era una pianista y una profesora de lenguas y para vivir era taxista. Tu trabajo no define tu varna, era un artista. Academics also, but in their personal life, they don't think about the future. They get caught up in easy pleasures and easy answers to any problem. So their jobs are of one varna, but their mentality. Entonces, el trabajo es un varna, pero tu mentalidad puede tener otra varna. The Shudra revolutions, of course, are always short-lived. Las revoluciones Shudras siempre duran poco. Y es importante estudiarlo esto para ver qué realmente significa. Por supuesto, los líderes Kshatriyas toman el poder muy rápidamente después de una revolución Shudra. Parcialmente porque habrá bastante caos y desorden y destrucción durante la revolución Shudra. Entonces alguien eventualmente tiene que poner las cosas en orden. Y es natural que los Kshatriyas sean los que hagan eso. Pero ellos tienen el poder por mucho tiempo. Si un líder Kshatriya es inteligente, but otherwise, I think that quickly the Kshatriyan leadership will give out to the Vipran leadership.
However, there's no absolute formula or template for these ideas. No hay verdaderamente una fórmula Dominant Varna para may depend on cambios de the una varna a dominant otra. Varna, the dominant, sorry, start again. The dominant leadership Varna El on liderazgo what Varna is most common in puede that country or in that larger está area. relacionado en cuál es el varna más dominante en una If you come sociedad. from a traditional Si warrior vienes background, una it's likely that the Khatri sociedad leadership will stay in power que longer. tienes un If the Khatrians took un power in un Switzerland, pasado for example, guerrero, es natural que el líder sea guerrero. probably they will quickly lose their power to people from the Vipran or even the Vaishyan Varnas. So, in summary, soon Resumidamente, discussion, breakout rooms and discussion. It is not easy to predict no es what will fácil happen in the future. predecir qué va a pasar en el It is futuro. not easy to shape the future. No es fácil If we moldear study el Baba's futuro. ideas, Si estudiamos las and ideas de Baba if we are involved in our local community, y si nos envolvemos en nuestra comunidad we come to a local, better understanding podemos llegar a of un entendimiento the mejor future of our del society. futuro de nuestra sociedad. An important part of this title was Y dangerous leaders. una parte importante de este título era líderes But as I peligrosos. said, Como dije, there's virtually no leader who is dangerous to everyone. no hay un líder que sea peligroso para todo el mundo. Algunas personas Always probablemente estar siempre del lado que piensen que la mayoría de las personas piensan que es peligroso para la sociedad. Baba dice en el libro de Neumanismo sobre estudio y racionalidad que debemos estudiar bastante y ser racionales y tener experiencia en nuestro mundo donde vivimos para ser futuros líderes. Gracias por esto. Are we having the breakout rooms now or question and answer, Dada? So is this the time for questions from our participants? Well, first you should read your answer to the question and any other comments in the chat. Can you read them out loud, Dada? Well, there's, you mean the two questions that I asked? No, the questions that you answered. You answered one about I answered. the Shudras. I couldn't answer everything, partly because of language. Let me move up a little bit on the chat to find my answers. Okay, one question was about can I speak about Vikubda Shudra revolution? A question from Devaki in USA. I answered, Vikubda Shudra means disgruntled Shudra. Disgruntled might be unhappy. These are middle-class people who have been reduced to poverty or other difficult circumstances. Le preguntan sobre la revolución Bhikkuta Sudra. Claro, los Bhikkuta Sudra son aquellos que han sido reducidos a Sudra, por ejemplo, la clase media, que ha sido empobrecida y tiene capacidad. Capacity means they have intellect, they are familiar with the society, they can express themselves or communicate. I'm not sure if Baba ever used the term Vikubda Shudra revolution. Do you know, Dada, if he had? Yes, he never did. Never did, yeah. He used the word Shudra revolution led by Vikubda Shudras. So that's my brief answer to the good question. Yeah, Dada, Aradhana reminds us that they can't read anything you wrote during the breakout rooms because it wipes the chat
clear for everybody when they come back. So they depend on you to read it. Okay, I didn't understand that. Okay, yeah. Well, anyway, what I wrote is just what I said, word by word. Exactly. So did you write anything else? Or is there any other comment No. that you can read? Are there any questions now from our friends here? Joppa wrote in response to the question about the impact of the workers on the cycles of civilization. The Shudras are able to sustain their individual humanity under the most barbaric of circumstances. Thereby, they're the ground of civilizations. Other Varnas will more quickly respond with violence or in-kind oppression. Revolution against capitalism may be defined as the workers taking back the benefits of their own humanity. Under capitalism, it is the humanity of the oppressed or the workers that makes possible the profit and pleasure of the oppressors. I pointed out that in a capitalist society, even though the number of capitalists may be few, everybody needs money to survive. And so there is great pressure on everyone to find a way to make money. Mm-hmm. So people indirectly become slaves of capital. Yeah. That's true. Here's another question: what examples are available of countries controlled or represented by the four Varnas at present or in the last 500 years? As far as Vaishyan Varna, today many countries are. The most obvious big example is USA, but probably most European countries are in that Varna, and much of the world, certainly. I'll translate, that's for translations. As far as Vipran Varna, I have read about a number of countries in Europe in the past where religion was very strong. If you believed in a different God or even a different translation of the Bible, you could be punished or executed. So this would have happened in England, in France. Vikashini, you're muted. Okay, that would be a reason they couldn't hear the French. All right. In Italy, etc. I'll make a comment I heard from one senior Dada. You can decide. But you're also muted. So, Arad, and I cannot hear your Spanish translation. Excuse me, Dada. Yeah. Go ahead. Okay, this is not absolute, but it's the comment of one elderly Dada a long time ago. He said, look at the big buildings in any country. And when they were built, that will tell you what Varna was
dominant at that time. So in France, we have buildings like what's the huge castle outside of Paris? Vikashne, you know that? Oh, she can't respond. She's in the chat. Gurvati Narada would know. Yeah. In Versailles. Versailles, yeah. So that might indicate that, well, maybe the Vipran or the Vaishyans were in charge then. It's not always true what Dada said, but there is some thought to it. So as far as Khatriyan dominance in the last 500 years, I think that would be hard to find because I feel that much of the Khatriyan influence or Khatriyan influence has been at the service of others, either Vipran or Vaishyan. But that would be a long discussion, I think. Was France a Khatriyan country under Napoleon? Or was Napoleon simply serving other interests? That is hard to say. Yugoslavia, what we used to call Yugoslavia, had a very much warrior mentality. But perhaps they were serving the Vipran interests. Again, I cannot say so well. The last question that came up in USA, supposedly slavery ended. Can you read out loud, Dada? Okay. In USA, supposedly slavery ended in 1860s, whereas that master-servant relationship continues to this day, especially in employment. And the overseers are thriving through licensed hoodlums of police departments. Sounds pretty accurate to me. Legally, slavery did end as far as one person legally owning another person. But the concept of people on top and people on bottom, it still continues, as Satya said. It takes a different form. And sometimes the form changes just so the people in power can fool others into thinking that now things are okay. But it's just a different form of power. I hope that it helps you, Satya, that answer. One thing related to, if I can add something to what Satya said, this I'll say about USA, but it's true in many countries. Racism seems to be on the rise in USA and I think other countries. To me, this simply means that the people in real power, they want to distract us from the real problems. So if we are worried about racism, and we should be very worried about it, very concerned, it's intolerable. It is a distraction from the money going into a few hands. They could easily manage the police departments and the media, so there was virtually no racism, but it distracts people from other problems, although it is a very serious problem. Yeah. Any other questions? Viprans, Aradhana is asking, Vipras are represented by religious power. Yeah, Vipra, religious power would be a Vipran pattern, a Vipran
characteristic, yeah, rather than Khatriyan or Vaishyan. But anyone can believe in the religion of the day. But the primary mentality behind religion is Vipran. Yeah, okay, I don't see any other questions unless I missed some. But think about who is really in power in your country or your area where you live. And if you want to work with Prout through whatever channel to make some changes, yeah, think about what do the people really need that they don't have. And as I said, evaluate who is really in power so you know what steps to take against that to move forward. Prout and Anandamarga is always about moving forward. We do not want to forget the past, but we do not want to live in the past. Yeah. Dada, there was an earlier question. Yeah, I missed it. About whether the European Union, the African Union, BRICS are transitionals toward the establishment of a world government advocated by Baba. Yeah, I think, was it Narada who responded to that? Yeah, I think he did. Yeah, my view is that I don't know the history of how these were established, any of these groups, but I think they are not revolutionary, any of them. BRICS, for example, is now expanding. I think they're going to invite 6 or 7 other countries in. But I see it as an economic group looking for the economic benefit of their countries. That's not bad. But countries like Russia and China, India, I don't know that they are so concerned about the welfare of smaller countries or more poor countries, or if they just want more power for themselves in the present Vaishyan era. I'll rephrase what I said. All of these groups that were mentioned, I don't think, my feeling is, I don't think that they are looking to move toward neo-humanism or Prout in the world. They may be looking for some more justice. That's fine, but I don't think that they would be considered revolutionary forces in the Prout sense. Dada, one thing that I realize is that, for example, in a capitalist society, there are only a few capitalists. And all the other classes exist almost separate from one another. If you go to the university of any country, everybody in the university's intellectual. Mm-hmm. That's what they live on. That's what they breathe. If you join the military or the police of any country, you'll get very good training to become a warrior.
they're very good at it. They make everyone with a warrior mentality, but they don't control the society. No. And because a capitalist society, money controls everything. All the teachers and academics and all the military people, they have to get a job to make enough money to support their family. So you have to, a warrior, for example, has to fight for the government, for the president. Otherwise, he'll be jobless and broke and desperate. Right. And any teacher has to teach in a way that is not revolutionary, otherwise they'll lose their job and again suffer from poverty. So this is how it makes everybody Shudras. It makes everybody workers for money. Vikupta Shudras, as was said. Yeah. So a question which could take a long time to answer is how do we move the society ahead? I mentioned one way is media, letting people know some truth, but also, as Dada quite nicely said, people need jobs, they need money for their families. Proud also needs to work on economic channels, establishing more cooperatives, for example. And giving, I think also education, as I said, is important. But I'm not an expert on how to make cooperatives or jobs. I know something about it. But that is important for a proud revolution that people, or for proud progress. It's important that we help people to have jobs which are not relying on pleasing the modern slave master, to requote Satya. And that's a hard one. I think a group like this worldwide can share ideas, but if Narada has an idea in southern France on how to make a cooperative, it may be something different than what someone needs in Burkina Faso or Congo or India or USA, etc. So we need to share ideas, but we also need to really understand the local economy, the local situation that you live in. Baba, as Dada Dineshనంద and Dada Maheshwarananda know, in RDS, Baba often talked about what is your local conditions. Even he would ask about the table water in some areas. Of course, Baba is universal, but to establish a Satvipra Samaj, we have to know our local situation, among other things. He asked about the agriculture products. He asked about the rivers. He asked about the... And so many questions about the geography. Go ahead, Dada. Acharyas need to know the local area, but it's, of course, we move around. We may not know the language so well. So we rely on the Margis and other people to help us understand the local social, economic, political, demographic situation, etc. And this is important. I look forward to a proud society. In my next lifetime, I hope I come back and I'm enjoying the clash and cohesion and challenges and opportunities of a one human society. I hope that is the consciousness of everyone by the time I have my next birth here. But
we have to start now. We cannot wait for our children and our grandchildren to start neo-humanism more proud. We have to start now. Because I might be one of your grandchildren in my next life. and I want, if I am Nareda's grandson, I want my grandfather Nareda to be the Prime Minister of France. Yeah. I do too. Or else I want Gurvati or Vikashini to be the Prime Minister of France. Yeah. Okay. Any other questions people have? I don't see anything more in the chat window, unless I missed something. I have put in the chat a way to evaluate this class, and also you can find on YouTube the recordings of the previous classes in English and French and Portuguese and Spanish. Anyone can access those recordings. You can share them with everyone. It takes a few days for our hardworking volunteer to get the recordings up on YouTube to edit them. But after a few days, you can see this class too. Okay. Thank you very much, Dada. Yeah, I thank all of the organizers. I know it's hard to organize something like this. And I know the interpreters. I've gone through a lot. Very hard. I hope more forums like this open up in Ananda Marga so that we can share and learn and do. Share and learn and do what Baba wants. Yeah. Okay. Thank you very much, everyone. Thank you, everyone.